Para finalizar con esta unidad, ¿cierto? Nos corresponde ver la elección que corresponde al proceso de gestión estratégica, ¿cierto? Para finalizar la lección que estábamos viendo del control de gestión y proceso de gestión estratégica, ¿cierto? Y que en el fondo este es un enfoque filosófico para los negocios, ¿cierto? Y que la alta gerencia debe pensar primero antes de aplicar un proceso, ¿cierto? Y es importante, ¿cierto?, que en el fondo se aplique este proceso cuando todos dentro de la organización están de acuerdo, ¿cierto?, y entienden de qué se trata esto. El proceso se fija en 5 etapas. Primero, fijación de metas u objetivos, análisis, formación de estrategias, implementación de estrategias, monitoreo de estrategias. Bien. Estas 5 etapas, ¿cierto? Primero, fijación de metas, que en el fondo y objetivos. Aquí primero hay que definir cuáles son los objetivos tanto a corto como a largo plazo. Identificar cómo se va a llevar el proceso, ¿cierto?, para lograr los objetivos. Y también es importante darle a cada integrante de la organización una tarea que puedan cumplir o donde puedan tener éxito. Bien. La segunda etapa, ¿cierto?, es establecer, ¿cierto?, un análisis. Y para eso es necesario, ¿cierto?, saber cuáles son las necesidades que tiene la empresa, ¿cierto?, y que en el fondo la hagan sostenible en el tiempo. También tenemos que identificar qué estrategias e iniciativas nos ayudarán en el negocio, que en el fondo que sean un aporte para el negocio y que no sea una dificultad a la hora de analizar. También es importante establecer un análisis FODA, ¿cierto? Saber cuáles son las fortalezas de la organización, cuáles son las debilidades, cuáles son las oportunidades que ofrece el entorno y cuáles son las amenazas que están afectando a la empresa. En este caso, una amenaza que tenemos hoy en día, que es la pandemia del coronavirus, ¿cierto?, que está golpeando fuertemente a la economía de las empresas y a las organizaciones. Y es necesario, ¿cierto?, también ponerlo en la mesa a la hora de analizar la estrategia que queremos implementar. El tercer paso, ¿cierto?, que nos corresponde es la formación de estrategia, ¿cierto? Y para eso es muy importante el paso anterior, que es el análisis, ¿cierto? Entonces, el análisis de nuestras fortalezas y debilidades, ¿cierto?, oportunidades y amenazas de la organización nos va a ayudar a establecer, ¿cierto?, y qué recursos tenemos, ¿cierto?, que nos pueden ayudar al negocio, y qué nos hace fuerte y qué no nos hace tan fuerte. También identificar áreas donde debemos buscar recursos externos, porque los recursos de las empresas son limitados y en el fondo, ¿qué debemos hacer para que podamos cumplir con nuestros objetivos de implementar un sistema o un proceso de gestión estratégica? El paso 3 dice formación de las estrategias. Entonces, una vez que ya tenemos establecido el análisis, ¿cierto?, y evaluamos, ahora nos corresponde implementar, ¿cierto?, o formar la estrategia. Primero, los problemas de la empresa, priorizarlos por su importancia. O sea, aquí debemos establecer un rango, ¿cierto?, o un escalafón y priorizar, ¿cierto?, desde cuáles son las necesidades más urgentes y cuáles son las menos urgentes. Y de acuerdo a eso, establecer o formular la estrategia. También es importante desarrollar enfoques alternativos, ¿cierto?, para cada paso del plan. Eso en el fondo estamos hablando de que debemos ponernos en distintos escenarios. Por lo general, cuando se establecen estrategias o también se evalúan proyectos, se evalúan en 3 escenarios, que puede ser el escenario pesimista, optimista y realista. El punto 4 dice implementación de la estrategia. Aquí en el fondo tenemos que implementar la estrategia y es fundamental que tenga éxito, ¿cierto? Y en el fondo, en esta etapa, ¿cierto?, es de acción. En el fondo, aquí nosotros accionamos, ¿cierto?, una estrategia, y para que esto funcione, ¿cierto?, debemos establecer, en el caso que no funciona, es que debemos instalar una nueva estructura y empezar desde el principio nuevamente. Todo, ¿cierto?, en la organización deben saber sus responsabilidades y sus tareas, ¿cierto?, para no tener dificultades. Los recursos y los fondos de la empresa deben estar disponibles y garantizados, de lo contrario no tendremos éxito en nuestro proceso. Finalmente tenemos la etapa que es del monitoreo, donde hay que, ¿cierto?, definir los parámetros, qué es lo que vamos a medir, ¿cierto?, y que tienen que estar en relación con las etapas en la etapa 1.
medir el desempeño y revisión de consistente de los asuntos internos y externos, y finalmente acciones correctivas de nuestro plan. Muchas gracias por su atención.